Bueno, mis estimados, gracias a justamente Carol y Tania, nosotros nos pudimos dar cuenta cómo es la realidad de lo que vive un diplomático. Esa primera pregunta que nosotros teníamos para esta semana de qué realmente es lo que puede vivir un agente interestatal que representa ya sea al Estado o a la población. Y ellas justamente tuvieron la experiencia de vivir las dos cosas, por ende ellas tienen una perspectiva bastante distinta a lo que solo haber ejercido una de las dos pudiera tener. Ustedes se pueden dar cuenta que ellas han sido diplomáticas públicas o agentes interestatales públicos, es decir, que ellas han sido la cara, que ellas han tenido que hacer muchas funciones, no solo ir de cócteles, sino que también hacer muchas funciones, ya sea en cuestiones económicas, en cuestiones culturales o en cuestiones de naturalezas distintas a lo que nosotros estamos acostumbrados a conocer de un diplomático. Entonces, este día de hoy vamos a continuar con eso de la fuerza y entonces, ¿por qué es tan importante conocer qué es la fuerza? Y la respuesta de por qué es tan importante conocer la fuerza es porque nosotros, ya sea que estamos representando a un Estado o representando los intereses, vamos a llegar a un momento donde vamos a tener una controversia o un conflicto. ¿Y cuál es la diferencia entre tener una controversia y tener un conflicto? Empezamos porque las controversias son opiniones contrapuestas, es decir, si usted me pregunta a mí, o le pregunta a Carol, o le pregunta a Tania, nosotros le vamos a decir que el mejor país de todos los países, de todos los países de todo el mundo, es Honduras. Porque somos hondureñas y esa es nuestra opinión. Podemos tener los males que usted quiera ponerle, podemos tener pobreza, podremos estar en retraso, podremos tener corrupción y muchas otras cosas, pero al final del día Honduras es mío, ¿verdad? Entonces yo lo quiero y para nosotros es el país más bello de todos los países, donde hemos vivido, donde hemos estado y ambas les han dicho yo quisiera estar de vuelta en Honduras en alguna manera, se lo han dicho, ¿no? Y yo pues amo tanto a mi país que hasta me jalé al gringo acá. O sea, eso es algo que todavía hasta el día de hoy nadie me cree, que el gringo está viviendo en Honduras. Pero esa es la realidad, ¿no? O sea, esa es la opinión que nosotros tenemos. ¿Qué tiene que suceder para que yo cambie de opinión? O sea, no sé. La respuesta más clara que yo le puedo dar a eso es no sé, porque yo viví el 2009 acá, yo vi todo lo que pasó, yo estoy viviendo ahorita el coronavirus en Honduras y estoy viendo lo que está pasando y aún así yo sigo creyendo que Honduras es el país más bello de todos los países, el mejor país de todos los países y para mí Honduras es lo máximo. Pero si usted le pregunta al embajador Breno que cuál es el mejor país de todo el mundo, yo creo que el embajador Breno le va a decir Brasil, ¿cierto? Porque él es brasileiro. ¿Y qué tiene que suceder para que él cambie de opinión? O sea, honestamente no sé qué es lo que tiene que suceder para que el embajador cambie de opinión y piense ahora algo completamente opuesto de que Brasil no es el mejor de todos los que hay, ¿no? Entonces, esa opinión usualmente no va a tener un principio y un fin definido, sino que es algo que nosotros sentimos, es algo muy personal, que a veces ni siquiera vemos la lógica o la razón, ¿no? Si, o sea, usted me pone a mí plano económico, pues Honduras no es el número uno. Usted me pone ahí plano laboral, Honduras no es el número uno. Usted me pone ahí que qué tal estamos en derechos humanos, Honduras no es el número uno. O sea, Estados Unidos no es el número uno, Brasil no es el número uno. En muchas cosas, en educación, no son el número uno, pero para mí es el número uno. Para el embajador Breno, Brasil es el número uno. Lo sentimos. No es algo que tenemos estadísticas o lógicas, es algo que sentimos, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que suceder para que nosotros cambiemos de esa opinión? Cuestiones drásticas, ¿no? O sea, alguien nos tiene que sentar y nos tiene que decir y nos tiene que convencer o algo impactante tiene que suceder, ¿sí? Para que nos cambie de opinión. Eso es muy diferente a lo que es un conflicto. Un conflicto siempre va a denotar que hubo una acción y que va a haber un principio y va a haber un fin, ¿sí? Entonces, vamos a ver ciertos ejemplos de una y de otra. ¿Cuál es el mejor equipo de fútbol?
Y entonces ahí me van a empezar a decir, el Olimpia, el Motagua, el Barça, el Real Madrid, me van a decir un montón. Es más, el embajador Bruno, yo sé que va a decir que Brasil es el mejor equipo de todos los equipos del mundo, ¿verdad? Porque ellos, las copas y que no sé qué, ¿sí? Y los goles que son extraordinarios y que mira, que nosotros jugamos con geometría, jugamos con pasión y no sé qué. Yo los he escuchado a los brasileiros cómo hablan de su fútbol. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que usted, siendo Barça, deje de ser Barça? Vieron la macaneada que les metieron, ¿verdad? 8-2. Y todavía siguen siendo Barça. Sí, todavía seguimos siendo Barça. ¿Ah? Entonces, ¿qué tiene que cambiar para que... Y me sacan, ¿verdad? Es que las copas que hemos ganado y no sé qué, y los goles y que los jugadores y se saben toda la historia. Y uno queda así como, pero yo te apuesto que si le preguntas a los jugadores ni siquiera sabe dónde queda Honduras. Ellos dicen ahí como en América, pero ya. Y ustedes están bien metidos a rollo, ¿verdad? Con el Barça. ¿Qué tiene que pasar para que usted deje de ser Barça? ¿O qué tiene que pasar para que usted deje de ser Olimpia? ¿O qué tiene que pasar para que usted diga que Brasil no es el mejor a nivel mundial? O sea, esas son pasiones que nosotros tenemos. Otro ejemplo, ¿qué tipo de economía reduce la pobreza? Bueno, pues los que somos capitalistas decimos que el capitalismo reduce la pobreza. Hay otros que dicen que es el socialismo lo que reduce la pobreza. Hay otros que dicen que hay que ir más allá del socialismo y llegar al comunismo pleno para tener un alivio a la pobreza. Hay algunos que dicen, no, es que es una mezcla. Lo que necesitamos es una mezcla de todo. Y siempre me interesa a mí cómo ser esa mezcla de capitalismo con socialismo a la vez. No sé cómo, cómo va a salir, qué arroz con mango va a salir de ahí, ¿verdad? Pero usualmente nosotros tenemos esa opinión y para que nosotros cambiemos de esa opinión va a ser demasiado drástico, ¿no? Algo drástico tiene que pasar en nuestra vida. ¿Cuál es el mayor enemigo de la población? Esa también es una opinión que nosotros podemos tener, que si es el narcotráfico, que si son las maras, que si son las pandillas, que si es la falta de educación, que si es la falta de trabajo, que si es la corrupción. O sea, usted le pregunta y van a haber diferentes opiniones y usted le puede enseñar la estadística, mira, pero es que el problema en Honduras, por ejemplo, el problema es que nosotros vivimos en pobreza, estamos sumidos en la pobreza. Ese es el mayor enemigo, la pobreza. Y le va a venir otro y le va a decir, no, pero es que somos pobres porque hemos tenido líderes corruptos. Entonces lo peor es la corrupción. Y le va a venir otro y le va a decir, no, lo peor es que esta gente no está siendo educada, entonces no puede superarse porque no sabe ni siquiera leer y escribir, ¿cómo se va a superar? Entonces lo peor que podemos tener es la falta de educación. O sea que esas son cuestiones que nosotros tenemos cualquier cantidad de opiniones y podemos justificarlas a nuestro modo, ¿no? Y para que cambie esta opinión, pues tienen que pasar cosas drásticas, alguien nos tiene que sentar y nos tiene que decir. Esa es una controversia, que es un conflicto. Un conflicto, como les decía, tiene un inicio y tiene un fin. Algo que nosotros acabamos de celebrar, que del 14 al 18 de julio en 1969 nosotros tuvimos lo que se conoce como la guerra del fútbol, que no tenía nada que ver con el fútbol y tenía todo que ver con el territorio. Los salvadoreños siempre le han tenido hambre y quieren tener salida a los dos océanos. Eso es lo que ellos quieren. Y pues obviamente para eso necesitan tener, no sé, Santa Bárbara, Cotepeque, Cortés. Ellos tienen ambiciones muy grandes y siempre las han tenido, ¿no? Entonces, esa guerra, que es conocida como la guerra del fútbol, tuvo un inicio y tuvo un fin. Inició el 14, terminó el 18. De eso se derivaron otros tipos de conflictos legales, pero ese conflicto tuvo un inicio y tuvo un fin el 14 al 18 de julio. En mayo de 1926 a 1927 fue la guerra civil en Nicaragua. Eso tiene hasta el día de hoy secuelas, si usted le pregunta a los historiadores, y tuvo un inicio y tuvo un fin. Un momento en que se inició la guerra y un momento en que finalizó la guerra. Y algo que quise incluir es que de enero de 1822 a mayo de 1825 sucedió una guerra de independencia. ¿Cuál es esa guerra de independencia? ¿Quién me quiere adivinar qué sucedió de enero de 1822 a mayo de 1825? ¿Quién se independizó? California. No. Anexó la Capitanía General de Guatemala al primer imperio mexicano. No. Guerra de independencia. Es la independencia de Brasil. Según encontré, la guerra de independencia
en contra de el rey, vamos a ver, Felipe, Alfonso, no me acuerdo, el sexto. Que, No tuvimos conflictos, doctora o abogada. cuéntenos qué fue lo que sucedió ahí de enero de 1822 a mayo de 1825, donde ustedes obtuvieron su independencia. Cuénteme, Rafael. Nuestra independencia fue el 7 de septiembre de 1822. No tuvimos conflicto de independencia. Lo que nosotros tuvimos fue conflictos de gente dentro de Brasil que no quería ser independiente, quería estar bajo control de la Portugal. realeza de Portugal. Entonces y no terminó en 1825, siguió hasta la mitad del siglo XIX, donde nosotros tuvimos ahí algunos conflictos, exactamente unos que querían quedar bajo control de los portugueses, otros querían aprovecharse de la independencia de Brasil, que fue pacífica. ¿Por qué? Porque el hijo del rey de Portugal estaba aquí. Entonces, como príncipe regente, aquí que digo en Brasil, estaba en Brasil como príncipe regente. Y bueno, después de algunas situaciones digamos, de divergencias entre Pedro I, que fue el primer emperador de Brasil, y Don Juan VI, que es el rey de Portugal, Don Pedro resolvió proclamar la independencia de Brasil, pero no hubo conflicto de independencia con Portugal. Mucho al revés, porque después Pedro regresó a Portugal para asumir el reino de Portugal y dejó su hijo, que entonces era menor de edad, como representante de la realeza. Y ahí se quedó una junta directiva hasta su mayoridad. Entonces, nunca tuvimos un conflicto de independencia. Lo que nosotros tuvimos fueron conflictos internos de gente que o quería quedar bajo control de Portugal o quería aprovechar la independencia de Brasil para independizar una parte del territorio de la antigua colonia portuguesa, y no lograron. Entonces no tuvimos conflicto, digamos así, por la independencia mismo. Entonces la independencia de Brasil fue una declaración de independencia en 7 de septiembre de 1822. Gracias. Se los digo, súper interesante. Obviamente yo no conozco la historia de Brasil. Yo solamente googleé y me salió que la guerra de independencia, justamente me sale Pedro el primero y me sale Juan VI. Eso es lo que me sale, que fueron los comandantes. Exacto, es el papá y el hijo. Entonces, Don Juan VI fue el rey de Portugal y Don Pedro era hijo de Don Juan VI. Imagínense qué cosas. No, honestamente se los digo, no conocía. ¿Y por qué Don Pedro se quedó? Porque Don Juan VI vino con su familia entera cuando de las guerras napoleónicas al final del siglo XIX. No, 18. Sí. Entonces, Brasil se quedó como no solamente una colonia de Portugal, pero un Reino Unido de Portugal y Brasil. Se elevó el estatus, digamos así, de Brasil, que antes era una colonia más de Portugal, pero con la salida de Don Juan de Portugal por las guerras napoleónicas que estaban desarrollando allá en Europa, y ahí toda la realeza de Portugal vino a Brasil y se quedó por décadas. Oh, wow. Pero después de la salida del rey de Portugal, de Brasil, que regresó a las tierras portuguesas mismo, o sea, regresó a Europa, entonces se quedó el estatus de Reino Unido de Brasil, Portugal, pero con un príncipe regente. Este príncipe regente era hijo de Don Juan VI. Este hombre es que independizó Brasil en 7 de septiembre de 1822. Me parece increíblemente interesante. Obviamente yo no conozco la historia de Brasil. Me encantaría estudiar más. Si tuviera tiempo lo haría.
pero sí, siempre me ha parecido interesante la Después le mando unas fuentes de consultas ahí Súper, que súper. puede estudiar y llamando en español para facilitar más la cosa, mi abogada. Se Sí, quede mire tranquilo. que leí acerca de Pedro y de Juan y leí también de José Bonifacio, Andrade o Andrada. No, Sí, no recuerdo. es un Sí, prócer de la independencia. sí, entonces, eh, según lo que leí, sí hubieron ciertos conflictos armados y sí hubieron ciertos conflictos más como demostraciones y según pues lo que pude encontrar era del 18 de febrero de 1822 o de enero de 1822 al 8 de marzo de 1824 o en otras fuentes hablaban de mayo de 1825. Entonces, como les digo, me pareció bien interesante porque nosotros en Honduras tenemos algo muy similar, que decimos que nosotros nos independizamos de España sin haber disparado, ¿no? Pero sí sabemos que hubieron conflictos, o sea, sí hubieron conflictos armados, sí hubieron muertos y Ajá. todo lo demás. Pero allá no. Allá nosotros tuvimos, digamos así, también, nosotros tuvimos dos situaciones allá. La Mm, situación de independencia, que eran las personas que querían mantenerse bajo control de Portugal y otros que querían independizar sus, digamos así, sus departamentos. ¿Ok? Entonces tuvimos algunos mm, conflictos por eso, por intentar, por mm, la debilidad del gobierno recién creado, era un imperio. Entonces, estas revoluciones, que nosotros llamamos de revoluciones, ujú. fueron en desarrollo de eso. Entonces, intentando independizarse de Brasil, digamos así. Entonces, fue un intento separatista y no una independencia. Oh, mire, qué Y, súper y interesante. sí, y después, cuando nosotros salimos de la situación de, de imperio, o sea, de una monarquía para república, que fue en 1889, Ujú. también tuvimos revueltas que fueron exactamente para o intentar mantener el status quo del imperio, o sea, de la realeza y la monarquía, o entonces con intentos de nuevo, algunas pequeñas, pero intentos de independizarse. Y estas revueltas se fueron hasta el inicio ahí del siglo XX ya. Wow. Entonces, fueron, porque nosotros cambiamos dos veces, digamos así, eh, la forma de Estado de nosotros. Nosotros éramos imperio, después nosotros cambiamos para república. Entonces, nosotros tuvimos cambios muy grandes en nuestra historia y todo cambio así, hecho de manera de forma abrupta y de forma de ruptura causan conflictos. Entonces, Sí. estos conflictos fueron desarrollo de eso. Ahora, la independencia y la república no tuvieron conflictos ni para independizar ni para cambiar a república. Fue sin disparar un tiro. Pero las consecuencias de eso, sí, esas tuvieron algunas revueltas y fue, bueno, fue muy, muy trabajoso ahí quedar con el tamaño que nosotros tenemos hoy, porque tuvimos que despegar ahí bueno, desarrollar un montón de gente ahí para asegurar el tamaño continental que nosotros tenemos hoy. Se los digo, súper interesante. Miren que una de las cosas que usualmente yo critico mucho de los pensums académicos que tenemos en las Américas es que nos centramos mucho en Europa y no conocemos a nuestros propios vecinos. Siempre lo he criticado y les digo yo, ¿por qué nos centramos tanto en conocer a Europa? O sea, sí está bien, conozcámoslo, pero no nos centramos en conocer a nuestros propios vecinos. Yo se los digo, muchas de las cosas que yo sé acerca de Europa, acerca de Estados Unidos, Canadá, es porque me lo enseñaron en la escuela. Desde la escuela yo lo sé, pero pregúnteme a mí acerca de Paraguay, Uruguay, Chile, Argentina, me sé las capitales, me sé lo importante de cada una en cuanto a comida, himno, ciertas cositas así, pero cuestiones de historia, o sea, cómo se independizó, qué fue lo que sucedió, es hasta allá grandota que yo me he interesado y que he dicho, hey, ¿qué fue lo que pasó? Y justamente
cuando vi que tenía 2 brasileiros aquí, dije yo, pues vamos a aprender un poquito acerca de Brasil para poder saber algo más que paus de queso, que dicho sea de paso están vendiendo, se dieron cuenta. Un brasileiro que se casó con una hondureña, ahora los está vendiendo por Instagram. Ya hice mi pedido, me viene el otro lunes, así que ando muy contenta. Entonces, saber algo más que eso, ¿no? Saber algo más bueno, cómo bailan de bonito, su música tan pegajosa, pues sí, pero vamos a profundizar, dije yo. Entonces, me encantó poner esa parte porque dije yo, algo va a resaltar ahí, algo me van a decir los 2 brasileños que tengo en la clase y tuve toda la razón porque mire que ahora ya sabemos esas cositas. No sabía, por ejemplo, yo que también estuvieron involucrados los ingleses en esa independencia, que estaban del lado de Brasil, según leí. Y de cierta manera Francia también estaba del lado de Brasil. Sí, así como porque había intereses económicos en eso. Uh-huh. ¿Okay? Sí, yo se lo digo, no sabía. No, si usted me preguntaba... Pero no, por ejemplo, no participaron, por ejemplo, en conflictos, no mandaron tropas, no participaron de nada, pero apoyaron la independencia brasileña porque la independencia brasileña para ellos era mejor. Entonces, claro, porque ahí no necesitaba pasar por Portugal para negociar con Brasil. Claro. Entonces, tanto Inglaterra como Francia nos dieron apoyo. Y Francia también, no solamente de apoyo a la independencia, pero también nos dio la motivación. Entonces, la Revolución Francesa, que fue motivación, sí, para de todas las, sí, independencias de América, sí, digamos. Sí, sí. Es eso. Sí, tiene toda la razón ahí cuando dice que fue, bueno, hasta en el himno de Honduras tenemos la mención de la Revolución Francesa. Era Francia la libre, la heroica, dice nuestro himno nacional. Pero sí, muy interesante, ¿no? Esas cosas que yo siempre digo, deberíamos de saber la historia de nuestros hermanos americanos y no, usualmente no la sabemos. Entonces eso podríamos catalogarlo como conflicto porque tuvo un inicio y un fin. O sea, nosotros podemos decir, este fue el que actuó, fue Pedro en contra de su propio papá y Pedro el regente. O sea, que tenemos personas que podemos identificar, lugares que podemos identificar y momentos especiales como por ejemplo la firma del Tratado de Paz, ¿no? Todas estas cuestiones pues tuvieron un inicio y tuvieron un fin muy definido que ustedes pueden ir y buscarlos en los libros, así como yo muy levemente, porque obviamente no he tenido tiempo, se los confieso, no he tenido tiempo de nada, pero sí dije, quiero aprender algo de Brasil y ya que tengo aquí a los brasileños, entonces es el momento oportuno para hacerlo. Entonces, eso justamente podríamos catalogarlo como un conflicto, no es una controversia porque no es una opinión, no es como que yo estoy opinando de que Pedro tal vez existió o no, sí, Pedro existió. Sí, entonces existen datos que yo puedo comprobar. Eso lo hace que sea un conflicto de cierta manera. Hay una acción, hubieron movimientos que ellos hicieron, hablaron con otros estados lo apoyaron. Entonces eso lo podemos catalogar como un conflicto, no necesariamente conflicto armado, ¿no? No es de eso lo que estamos hablando, sino que en sí que hubo un inicio y hubo un fin, y el fin fue la independencia, ¿no? Que ustedes tienen una independencia. ¿Qué es lo que nos puede llevar a tener estas controversias o estos conflictos? Lo primero que tenemos es la discriminación. Usualmente nosotros vemos graves problemas de discriminación. Pero cuando hablamos de los graves problemas de discriminación, tenemos que tener en mente que discriminación significa tratar diferente. Eso es lo que significa la discriminación. Y algo que muy poca gente capta es que ese trato diferente puede ser algo positivo o puede ser algo negativo. Y les doy un ejemplo. La edad. Yo sé que muchos de nosotros hemos escuchado en algún momento de nuestras carreras, es que está muy joven, es que no, él cómo va a saber si está cipote, o hemos escuchado en cuestiones de edad, es que ya está muy viejo, y si no pregúntenme a mí que yo ya no catalogo como joven en cuestiones de Naciones Unidas y de la OEA, y además de eso hay ciertas cuestiones laborales en donde dice tiene que ser menor de 35, o sea que yo ya no califico, pues. Entonces, la edad puede ser porque es muy joven o porque es muy viejo que nos hacen una discriminación negativa. No están viendo qué es lo que nosotros podemos hacer por el trabajo, solo están viendo un número. Por sexo, también nosotros hemos tenido discriminación por sexo. El padre no tiene derecho a la licencia por paternidad, por ejemplo. En Colombia, justamente, acaba de pasar una reforma en donde dicen el papá tiene que estar ahí y él puede pedir permiso de su trabajo para poder estar el primer mes o los primeros 2 meses de la vida de ese niño. Eso es altamente importante, que el padre pueda estar presente en esos primeros momentos de su hijo,
que él se empodere de ese rol de padre, que no solo es ser la chequera, sino que también tienen que ser apoyo a ese niño, apoyo a la madre, o sea, ese entorno familiar, ¿no? Entonces, eso todavía en la mayoría del mundo no existe una licencia por paternidad, existe licencia por maternidad. Pero por paternidad no existe, eso es una discriminación al hombre, completamente negativa. Estamos evitando de que él haga ese lazo de padre e hijo. Y nosotros sabemos que es bien importante ese lazo entre padre e hijo, no solo es importante el de madre e hijo. Entonces no existe, es una discriminación negativa que le hacemos al padre. Obviamente las mujeres sienten discriminaciones negativas cuando le dicen es que ella no puede, solo por el hecho de que es mujer, no puede, ¿no? O sea, sí, hay ciertas cosas que quizás no vamos a poder hacer, como descargar un camión de cemento de bolsas de 50 libras, ponérnoslas al lomo y salir adelante. Es muy difícil que una mujer lo haga, lo podemos hacer, es más tardado, no es tan eficiente a que un hombre lo haga, ¿no? O sea, eso ya es algo muy distinto a solo simplemente que yo diga, no, porque es mujer, ella no puede ser militar, porque es mujer, ella no puede ser policía, porque es mujer, ella no puede ser abogada, porque es mujer, ella no puede ser doctora. Y hasta el día de hoy nosotros lo sentimos cuando usted va a ciertos hospitales y le dicen, la doctora, los pacientes quedan viendo y le dicen, y no hay doctor. Eso todavía lo vivimos el día de hoy. En el ámbito de los abogados también lo vivimos, en donde dicen, y no hay un abogado, no hay un hombre que me pueda llevar el caso. Entonces eso todavía lo vivimos. Tenemos discriminación también por raza, donde una frase muy conocida en Honduras que dicen negro lavallantas, o sea, ¿cómo así? No, ¿cómo que usted está diciendo que el negro lo único que es bueno es para lavar llantas? No, ¿cómo es eso posible? No está diciéndome, ay, mira, ese negrito pues está haciendo muy bien su trabajo en el car wash. No, no, no. Le estoy diciendo que él para lo único que sirve es para lavar llantas. O sea, esa es una frase muy de Honduras. Indito pelo parado, turca come cabro, así me dijeron hace poco, dicho sea de paso, turca come cabro, o sea, ese tipo de cosas lo estamos diciendo con, le estamos tratando de manera diferente, pero de una manera muy negativa, le estamos diciendo usted no sirve para nada, solo sirve para, sí, literalmente, comer cabro o lavar llantas, o no, este tipo de expresiones no es algo correcto, estamos tratando de manera negativa por una cuestión racial. Educación, que no puedo impartir cátedra si no tengo un diplomado, eso dice Luna, que tengo que tener un diplomado y que si no lo tengo, pues entonces que no puedo impartir cátedra. Y usualmente les digo yo, y es que el diplomado ese les enseña algo acerca de cómo ser un catedrático, les enseña algo acerca de cómo realmente desarrollarse, empezando porque usualmente estos diplomados, especialmente el que dan en Luna, les hablan acerca de la pedagogía. Les digo, ¿y cómo me está enseñando pedagogía si el alumno más jovencito que tengo yo tiene más de 25 años? Así les dije yo. O sea, yo no puedo tratar a alguien de 25 años como trato a un niño de 2. Pedagogía es para menores de edad que están en ese proceso de crecimiento. Andragogía es lo que yo necesito. Entonces, justamente el diplomado que da UDH me gusta porque ellos dan esa manera de enseñarle a un adulto, muy diferente a darle a un niño. Entonces, eso de que tiene que tener el diplomado, yo no quiero ni explicarles cómo fue cuando entré a dar clases en la Universidad de Policía, estaba recién venido a Honduras, tenía más de una década de estar fuera del país, no tenía ni idea que tenía que sacar el diplomado, me dicen, no, es que necesitamos a alguien específicamente que sepa de los objetivos de desarrollo sostenible y nadie en Honduras sabe y usted los negoció. Cheque, les digo yo, no hay problema. Y entonces cuando están viendo todos mis papeles me dicen, pero fíjese que no tiene el diplomado. Le digo, ¿qué diplomado? Ah, tienes que tener un diplomado, ya me explican. Voy yo a la UNA, me dicen, pero es que el diplomado se tarda 9 meses en sacarlo. Y les digo yo a la policía, sí, pero mira que no sé qué. Y me dicen, ¿sabe qué, máster? Como usted tiene una maestría del extranjero, la vamos a poner como que si es catedrática del extranjero. Y les digo yo, discúlpame, o sea que si yo soy hondureña tengo que tener el diplomado, pero si yo soy extranjera no. Sí,
Ah, ok, está bien, le digo, poneme como que si soy extranjera. No me importa, le digo yo, vos decís que yo soy profesional extranjera y de todas formas he estado 10 años fuera de Honduras. Más de una década tuve de estar fuera de Honduras, entonces no me importa. Ese tipo de cosas es una discriminación negativa, que tiene que ver ese diplomado con lo que yo realmente les podía compartir en ese momento, en donde nadie sabía de los objetivos de desarrollo sostenible en Honduras y yo sabía, es que estaba recién salida de la negociación cuando eso sucedió. Entonces, poner ese tipo de requisitos puede ser discriminación negativa. Pero tenemos el lado positivo también. Edad, 35 años para ser presidente. Ok, quiero que se imaginen un presidente de 21 años. ¿Cuáles serían las prioridades de un presidente de 21 años? ¿Sabría él cómo manejar un equipo entero? Dígame, Breno. Parranda. Parranda, dice. Casa presidencial todos los viernes y sábados. Va a estar bien happy esa casa presidencial. ¿Y quién va a poner él de sus asesores? ¿Quiénes van a ser asesores de un cipote de 21 años? Y muchas veces los que estamos en ese ámbito decimos 35 todavía es muy joven. Todavía él necesita un poquito más de cancheo en la vida. Y me dicen, abogada, pero usted ya tiene, o sea, está cerca de los 35, tiene 37. Y les digo yo, sí, pero yo todavía siento que tengo mucho que aprender. Cuidadito y me va a tirar un estado entero y díganme, dele viaje. Les digo yo, no, momento. Tiene que haber una experiencia que yo tengo que tener, tengo que saber manejar personal, tengo que saber a quién poner de asesor, tengo que saber a quién poner de canciller, tengo que saber, o sea, este montón de cosas. Un cipote de 21 años no la sabe, no sabe cómo hacerlo. Tiene la teoría, pero la experiencia no la sabe. Entonces eso es positivo. ¿Para quién? Para el Estado, ¿no? Para la República. Es positivo que nosotros tengamos que, por lo menos, tiene que tener 35 años esa persona, ¿no? Sexo. Las mujeres podemos usar vestido o pantalón, por ejemplo. Eso es positivo. ¿Por qué no deberíamos de usar pantalón las mujeres? No, o sea, eso es algo que usualmente yo me pregunto, y usualmente yo les digo, a mí ustedes me van a encontrar siempre de pantalones. Yo desde que estoy en secundaria solo pantalones uso. Usé falda para mi boda y ya. Mi esposo me conoció a mí de pantalones y cuando me mira de falda me dice, amor, yo creo que necesitamos un poquito de sol porque se te ven bien blancas esas piernas. Y uno de mis alumnos me dijo una vez que me vio con una falda, que andaba en un evento, me dice, abogada, usted tiene patas de yuca, me dice, ¿por qué es tan blanca esas patas? Y le digo, pues si es que no les pega el sol, siempre ando de pantalones, muchachos. Entonces el hecho que las mujeres podamos andar de pantalones es algo positivo. Evitamos muchas situaciones que pueden suceder cuando andamos con un vestido, ¿no? Es más fácil para hacer ciertos trabajos andar de pantalones, nadie nos obliga a andar con un vestido o con una falda. Eso es positivo. La raza, el hecho de que yo pueda decir yo soy latina, estas son mis costumbres, el hecho que yo pueda decir yo soy afrodescendiente, estas son mis costumbres, yo las enaltezco. El hecho que yo pueda decirle yo soy árabe o soy palestina o soy europeo, ¿no? Que yo enaltezca esa cultura, esos idiomas, esas lenguas, eso es positivo. Es decir, yo no tengo por qué ser solo copy-paste de un molde y ser todo igual. O sea, el hecho de que haya una diferencia puede tener cosas positivas adentro de nuestras amistades, adentro de nuestras vidas personales y adentro justamente de los empleos. Imagínense que tengamos adentro de una secretaría como la Secretaría de Turismo, alguien que no sepa nada acerca de los aborígenes o alguien que no sepa nada acerca de la colonia alemana en Honduras. O sea, necesitamos saber estas diferentes cosas justamente para enaltecer esas diferencias. Puede ser algo positivo. Y educación, bueno, para impartir una cátedra de Derecho necesitamos un abogado. Para impartir una cátedra de Ingeniería necesitamos un ingeniero. ¿Ustedes creen que yo les podría dar bien una clase de infraestructura si a mí mis puentes de Lego se me caían? ¿Qué tan buena va a ser esa clase de infraestructura si ni siquiera mis Legos soportaban las estructuras que yo hacía? Eso es algo positivo, el hecho de que yo pueda decir uno de esos requisitos para usted dar una clase de Derecho es que usted tenga que ser abogado. Uno de los requisitos para que usted dé una clase acerca de diplomacia y ceremonial es que usted sepa cómo se come, cómo se hace una base de datos, cómo se redacta una carta, todas estas cosas, ¿no? Entonces, que tengamos esa educación para poder impartirla, eso es algo positivo.
Y otra de las palabras que usualmente escuchamos bastante es la palabra diversidad. Algo que nosotros debemos de saber es que existen varios tipos de diversidad. Existe una diversidad superficial. Usualmente eso es lo que lo vemos cuando nosotros vemos lugares donde tenemos cuotas, como por ejemplo, el 10% de los que trabajan aquí tienen que ser de tal raza. Pero usted no me está hablando exactamente de qué tan buena persona puede ser, no me está hablando de cuáles son los beneficios de tenerla, no me está hablando de su nivel educativo. Si usted simple y llanamente me está diciendo el 10% tiene que ser esto. Una de las cuotas que se está discutiendo ahorita con la reforma de la ley electoral aquí adentro de Honduras es cuántas mujeres tenemos que estar. Y usualmente yo les digo, es que puede ser el 100% de las mujeres. Está bien, pero si no son mujeres que puedan pensar, que puedan razonar, que den lo que tienen que dar, de nada me sirve tener ahí esas mujeres. Las tengo ahí de Barbies y ya, para eso sirve. Sí, entonces, para mí es erróneo poner ese tipo de cuotas, es algo que como que nos hace sentir bonito. Ay, miren, la mitad de las que están ahí son mujeres. Me hace sentir bonito, pero ¿cuáles son las calificaciones que tienen esas mujeres? ¿Cuáles son las calificaciones que usted tiene para poder ostentar ese tipo de puestos? Entonces esa es una diversidad que usualmente nosotros la llamamos superficial, y la llamamos superficial porque es un efecto emocional o un efecto mediático el que hace, pero no es algo que trae real cambio, ¿no? Luego tenemos una que se llama la diversidad real, que esa es cuando tenemos una misma visión, pero diferentes ideas o diferentes planes para llegar a esa visión. Esto es un nuevo paradigma, es el paradigma del know-how, es el paradigma de buscar lo mejor, es el paradigma de tenemos que construir un centro hospitalario, ¿cómo lo construimos? ¿Cuáles son los medios que necesitamos? Entonces necesito opinión de un ingeniero, necesito opinión de un médico, necesito opinión de tal vez de un analista financiero. Entonces yo traigo estas diferentes ideas para poder desarrollar bien el proyecto. Que si es hombre, que si es mujer, que si es mayor de edad, que si es recién graduado. Eso no es lo que importa, eso sería una diversidad superficial. La diversidad real viene cuando ya tenemos estas diferentes ideas que nosotros podemos casar para que pueda darse bien dado un proyecto, una ley o cualquier cosa que pueda desarrollar, ya sea el Estado o una empresa, ¿no? Esa diversidad real es bien difícil alcanzarla, especialmente cuando tenemos jefes que no les gusta que nadie opine más que él. Yo sé que todos hemos tenido ese tipo de jefes, ¿es a mi manera o no hay? Entonces, ese tipo de jefes usualmente no permite que haya una diversidad real, especialmente cuando le metemos lo de la diversidad superficial y decimos, sí, pero tenés una mujer y tenés una negra y tenés una blanca y tenés una judía y tenés una católica. Sí, pero todas piensan igual, todos piensan igual, entonces eso es diversidad. El hecho de que toditos piensen igual, nadie va a dar una opinión diferente, nadie nos va a decir dónde está la pata más corta que las otras tres, ¿no? Todos van a decir amén. Entonces, eso es el problema cuando tenemos jefes que son altamente tradicionales, que no son muy abiertos a tener discusiones, a tener esta lluvia de ideas, a tener varios profesionales que piensen distinto y que le digan, mire, es que usted tiene que hacer esto, es que usted tiene que hacer el otro, es que sería bueno que tuviéramos estos parámetros, ¿no? Esa es bien difícil de alcanzar, como les digo, pero es la mejor que hay. Y luego tenemos la diversidad negativa, esa existe. Esa es cuando hagamos cambios por hacer el cambio. O así como dicen, vamos a cambiarle de nombre a la secretaría, pero sigue siendo el mismo desastre. Eso de hacer cambios por hacer cambios usualmente crea silencios, o sea, la gente mira lo que usted está haciendo y dice, ay, Dios mío, esto va igual o peor. Y no se toma en cuenta talento o trayectorias. Lo que se toma en cuenta es, vamos a hacer un cambio. Sí, pero ¿de qué se va a tratar el cambio? De hacer cambio. O sea, eso es negativo. Solo hacer cambio por el hecho de que vamos a hacer un cambio. Eso es increíblemente negativo. Entonces tenemos diversidad superficial, la que nos hace sentir bonito, diversidad real, que es la que nos hace tener una mejor calidad del producto o del servicio que vamos a dar, y la diversidad negativa, que básicamente no debería de existir. Y luego tenemos la paz. ¿Qué es la paz? Para empezar, vamos a decir que como primer idea de la paz, lo que teníamos era un pacto, eso que llamábamos la Pax Romana.
La Pax Romana significaba Roma va y hace un pacto con usted para que ni usted me haga guerra a mí, ni yo le haga guerra a usted. Eso era lo que significaba la paz, era un pacto. Luego evoluciona a ser un periodo sin guerra. Sin embargo, nosotros sabemos que nosotros estamos viviendo en un mundo en donde pues no hay guerras declaradas. En este momento tenemos las secuelas de la guerra de Irak y la guerra de Afganistán, pero guerras realmente declaradas, activas, no es como que las tengamos. En Honduras, por ejemplo, no existe una guerra, pero nosotros vivimos en paz. ¿Realmente nosotros podemos decir que vivimos en paz? Y usualmente la respuesta es no. Entonces ha habido una nueva o actual definición en donde nosotros decimos que la paz es un periodo de estabilidad. Eso es lo que nosotros entendemos hoy en día, así lo ha definido las Naciones Unidas, así lo tiene definido la OEA, que para que nosotros tengamos la paz lo que necesitamos es tener estabilidad. Eso es bien difícil. Ningún estado tiene una estabilidad permanente. No, eso no existe. Una estabilidad que perdure en el tiempo, no, porque la población cambia, las necesidades cambian, todas estas cosas cambian, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos entonces? Pues lo que tenemos son momentos de paz, pero no es como que lo tenemos de una manera siempre y permanente. Que nosotros queremos alcanzar esta estabilidad, sí es cierto, eso es lo que nosotros quisiéramos alcanzar, pero de que lo vamos a alcanzar está bien difícil. Luego viene cómo se usa la paz. Y hay tres maneras de utilizar la paz. Existen las cosas que no solucionan las controversias, los métodos que son autocompositivos y los métodos que son heterocompositivos. De la más débil a la más fuerte, ¿sí? ¿Por qué los llamamos débil? Porque usualmente las cosas que suceden de las que no solucionan controversias pueden quebrarse. Mientras que las más fuertes, que la más fuerte sería la jurisdiccional, una sentencia, usted tiene que cumplirla. Sea como sea, usted tiene que cumplirla. Entonces esa es la más fuerte de los métodos de usar la paz. Y le llamamos métodos de uso de la paz porque eso es lo que estamos haciendo. Estamos utilizando la paz para mantener la paz. ¿Se puede utilizar la fuerza para mantener la paz? Sí, justamente el coronel ayer nos estaba diciendo, no abogada, es que los militares existimos porque tiene que haber ese componente para que haya paz. Así nos dijo el coronel ayer y tiene la razón. Entonces, así como se usa la fuerza, se usa la paz. La primera es la diplomacia, que es el arte y la práctica de conducir negocios entre representantes de los estados, eso que hace nuestro embajador Breno. Luego tenemos las negociaciones, eso es lo que hace su abogada, eso es en lo que yo me especializo, que son procesos de combinar posiciones distintas con la finalidad de llegar a un acuerdo. Usualmente queremos que sea unánime, últimamente está siendo más difícil que así sea. Luego tenemos la investigación, eso es que nombramos un experto en el área para que él vaya e investigue qué es lo que está pasando. Luego tenemos los métodos autocompositivos, las partes se ponen de acuerdo para cómo vamos a solventar el problema. Tenemos los buenos oficios, eso lo vivimos en el 2009, en donde una intervención de un tercero es necesitada para que nosotros podamos solventar. ¿A quién utilizamos? Bueno, si se acuerdan, vino el secretario general de la OEA, aquí se bajó del avión, hizo visitas y utilizó sus buenos oficios para que nosotros pudiéramos llegar a algún tipo de arreglo. También Oscar Arias estuvo involucrado ahí, en donde él vino y nos hizo conversar y que nos sentáramos en la mesa y que platicáramos y todo. Entonces, eso es usar los buenos oficios. Usualmente los buenos oficios es un diplomático de alto rango el que viene, no es Juan Pérez, sino que es alguien que los medios de prensa reconocen fácilmente y les pueden hacer entrevistas sobre qué es lo que anda haciendo aquí. Luego de eso, existe la mediación. La mediación es un método de solución alterna, así es como se llama de manera oficial, y es un proceso en donde lo que prevalece es el diálogo. Usualmente cuando hay una mediación, todos estamos en la misma mesa, todos estamos en el mismo nivel, estamos hablando de una manera tranquila y usualmente ahí solo hay alguien que es conocido como el mediador, que lo que hace es que le dice, a ver, ¿qué fue lo que pasó? Cuénteme qué fue lo que usted tiene, cuénteme acá. O sea que él solo está como facilitando que se haga esa conversación. Él no está imponiendo nada.
Luego tenemos los heterocompositivos, que son los mixtos. En este proceso tenemos la conciliación. Ese ya es un proceso un poco más formal. Es utilizado para restablecer la relación. El conciliador se reúne con las partes de manera separada, así es como empieza, y luego de manera conjunta nos reunimos todos y el conciliador hace los buenos oficios de platicar y decir qué es lo que cada uno tiene como agravio para nosotros poder resolver. El conciliador no tiene jurisdicción legal, no tiene que ser abogado y tampoco tiene autoridad de evacuar pruebas. Él no puede mandar a evacuar pruebas. Usualmente ni siquiera emite una resolución, sino que lo que hemos hablado aquí, que aquí se quede, ¿no? Entonces eso es lo que es un conciliador y resulta usualmente en un pacto de caballeros. El conciliador no adjudica el caso y tampoco otorga indemnizaciones. O sea que ahí solo vamos a ir a platicar. ¿Cuál es la diferencia entre un mediador y un conciliador? Una pregunta que usualmente me hacen. La diferencia es que el conciliador ya viene con ciertas instrucciones. Ya él ya no está al mismo nivel que las partes. Las partes están sentados, puede ser en la misma mesa o puede ser en mesas separadas y el conciliador está en otro lugar, o sea, está usualmente en un podio, en un lugar elevado, en una mesa separada, o sea que él ya está separado a las partes. Eso es la gran diferencia entre el conciliador y el mediador. Y el conciliador sí puede decirle, disculpe, cállese, que vamos a escuchar al otro. Eso no lo puede hacer el mediador tiene que ser altamente amigable, ¿no? Sí, te estamos oyendo, muchas gracias, y a ver qué me vas a decir vos. Entonces ese es un conciliador, diferente eso es un mediador diferente a un conciliador que sí lo puede mandar a callar. Luego tenemos los heterocompositivos plenos y ahí lo que nosotros tenemos que saber es que existe el arbitraje, estos son los más fuertes, los arbitrajes, y existen las jurisdicciones. Los arbitrajes se diferencian de los jurisdiccionales por dos cosas. Los arbitrajes usualmente quedan en secreto, a menos que una de las partes así lo elija, y se da fin al arbitraje con un laudo arbitral. No se llama sentencia, se llama laudo arbitral. La jurisdicción, ya las partes no escogen quiénes van a ser los que los van a juzgar, sino que ya están los jueces dentro de las diferentes cortes y su sentencia es pública, no es secreta. Si usted va a un arbitraje, no puede ir a una jurisdicción. Y si usted va a una jurisdicción, no puede ir a un arbitraje. Tiene que ser algo distinto que se derive para que usted pueda ir después de un arbitraje a una jurisdicción o después de una jurisdicción a arbitraje. ¿Ok? Entonces yo tengo que escoger a dónde es que yo voy a ir. ¿Y cómo lo voy a escoger? La respuesta es bien sencilla. Yo como Estado, ¿me beneficia que todo el mundo sepa lo que está pasando, sí o no? Porque si su respuesta es sí, váyase a la jurisdicción. Y si su respuesta es no, váyase al arbitraje. Esa es la manera en la cual hacemos la diferencia. Entonces, cuestiones comerciales, por ejemplo, usualmente vamos a arbitraje porque no nos beneficia que la gente sepa qué es lo que está pasando, ¿no? No beneficiaría que la gente sepa que Honduras está en un conflicto, no sé, por la construcción de ciertas carreteras o con cementeras, no nos conviene. Pero si estamos haciendo una cuestión, por ejemplo, que tenga que ver con la frontera, ahí sí nos conviene que se sepa. Ahí sí nos conviene que otros estados sepan que estamos delimitando la frontera. Ahí nos conviene de que sea abierto, que todo el mundo sepa cómo va a quedar esa sentencia, que todo el mundo sepa cuál va a ser la resolución. Entonces ahí sí nos conviene que sea público. Entonces esa sería la manera en la cual yo decido a dónde ir, si a un arbitraje o a una jurisdicción. Esas son las maneras en que utilizamos la paz. Esos son los métodos que tenemos. Entonces les voy a poner la gráfica y les abro para que me hagan cualquier tipo de pregunta sobre la paz, la discriminación y la diversidad. ¿Tienen alguna pregunta? Ok, los miro bien armados a todos. Todos me dijeron, no, estamos bien. Ok, ¿qué es lo que siempre me interesa? Que quiero recalcarles sobre estos tres temas. Primero, discriminación puede ser positiva.
Nosotros no permitimos que los menores de edad beban, por ejemplo. Eso es una discriminación. Le estamos diciendo, como usted no ha cumplido cierta edad, usted no puede beber. Pero eso es positivo, sí, es positivo porque el menor tiene un cerebro que está en formación, que no se beneficiaría si él tomara bebidas alcohólicas, ¿cierto? Entonces la discriminación puede ser positiva. Quiero que se acuerden de eso. Diversidad. La diversidad que debemos de tratar de alcanzar es diversidad de pensamiento, que nosotros podamos llegar, opinar, decir qué es lo que yo soy experto y esto es lo que yo como experto considero que debería de pasar. Eso es para la diversidad lo que deberían de acordarse. Y en cuestiones de la paz, quiero que se acuerden, ustedes como futuros diplomáticos o diplomáticos que ya son o han sido, saben que la diplomacia es increíblemente importante, es lo que evita que nosotros lleguemos o escalemos a otros métodos, pero esta nos puede fallar. Usualmente falla cuando tenemos problemas que son un poco más difíciles, un poco más conflictivos, y entonces ahí entran los negociadores. A los negociadores nos dicen los rasos porque nosotros somos los que nos mandan la orden y nosotros tenemos que ejecutar, pero nosotros también podemos fallar. Si nosotros perdemos, muchas veces nos sentimos bien culpables, se los digo muy en serio, nos sentimos muy culpables de haber perdido y ahí es cuando nosotros usualmente pedimos que se haga una investigación. Y luego vamos escalando de investigación. Podemos ir a los buenos oficios o nos podemos saltar. De la negociación nos vamos directo a una mediación o a una conciliación o a un arbitraje. Pero usualmente siempre va a existir la diplomacia. Y cuando la diplomacia falla, siempre va a existir la negociación. Y a veces puede darse las dos a la misma vez. ¿Ok? Entonces esas dos primeras son como las que siempre vamos a tener, las que son muy importantes que existan, porque sin ellas todo iría a arbitraje, todo iría a jurisdicción y cuando salga una sentencia que no nos gusta, ¿con quién vamos a ir a hablar? ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo si nunca tuvimos ese acercamiento diplomático, nunca tuvimos esa negociación? Entonces esas dos son bien importantes y son las que siempre se dan, la diplomacia y la negociación. Esos son los que están defendiendo la paz usando la paz, ¿sí? Muy importante que ustedes sepan eso acerca de la paz. ¿Tienen alguna pregunta que les ha surgido después de que les dije eso? ¿No? Ok. Les recuerdo que tenemos ciertas entregas que son importantes que ustedes las manejen. La primera entrega que tenemos en estos momentos es justamente el crucigrama. El crucigrama está para el 20 a las 23:59. Luego tenemos el simulacro, que es la otra semana, que toda esa información la vamos a hacer en el momento del simulacro. Ya la tengo preparada, solo que está escondida de ustedes porque es parte de ese simulacro es justamente tener la información todos al mismo tiempo y cómo vamos a reaccionar. En el proyecto, la redacción para el 19, es decir, hoy, tienen que entregarla. La gráfica es el 22 y el 25 es corrección. ¿Sí? Sobre eso, abogada, Dígame. en la plataforma está habilitado solamente la parte de la planificación. No, La parte ahí donde está el mismo, donde ustedes mandan la planificación, es el mismo donde se manda redacción, graficar y ok. corrección. Ok, porque ahí nosotros cuando seleccionamos, digamos así, el proyecto, que es la, digamos Sí, así, la proyecto, parte dice, exactamente. eso, exactamente. Solamente está habilitado para mandar un único archivo. Sí, Entonces, porque por recuerden eso. que cada uno de ustedes tiene que mandar un archivo, ¿cierto? Sí, ahí que pasa es que, por ejemplo, la semana pasada nosotros mandamos la planificación, todo el grupo mandó, y ahora nosotros tenemos que mandar todo el grupo de nuevo, tiene que mandar la redacción, ¿correcto? No, solo una redacción, una planificación recibí, que fue el que vamos a ver, ahorita les voy a enseñar cómo me sale de mi lado de la plataforma, para que ustedes miren de lo que les está hablando justamente Rafael. Ahorita les comparto, vamos a ver, compartir, y aquí está mi Google Chrome. Bien, entonces ustedes van a ver que aquí les sale en la plataforma, se van hasta abajo y les sale proyecto. Entonces aquí en creación de proyectos, líneas de comunicación, es donde ustedes me mandaron quiénes eran los integrantes de su grupo, que todos me lo enviaron, ¿cierto?
ahí sale que yo no lo envié, porque obviamente yo no envío los trabajos. Y luego abajo de eso sale proyecto, líneas de comunicación. A ese es el que tienen que enviar. Y si se fijan, oh, me enviaron 11. Tenía antes, se fijan, tenía solo, miren, ahí tengo los que tienen su nota. Breno Costa me lo envió, que Breno no es del grupo 3. Ya les digo quién era del grupo 3. Sí, es de grupo 3. Sí, grupo 3 tengo, ¿quién fue el que me mandó la planificación? No, Saúl Creo que todo el Montalbán. grupo. Todo el grupo envió. Ujú. Solo tenía que haberlo enviado. Si se fijan aquí, por ejemplo, esta planificación, Yarida la envió, ella era la designada de su grupo para planificación. Espérense, voy a ponerlo en orden de notas, que también tienen su... Ah, ok, ok, yo entendí. Porque, mire, cuando regresamos al sitio inicial, donde está Ujú. escrito proyecto, líneas de comunicación, el 2 punto, entregar sus aportes, Sí, ahí hay así una línea A punto 9 de agosto planificación, B punto 19 de agosto redacción. Entonces, o que aparece para nosotros habilitado para enviar es solamente la primera A punto planificación. La sí, segunda ya no aparece más. Entonces, la única que es posible mandar algún documento es en la planificación. ok. Entonces, por Entonces eso la ahí, duda. a donde usted tiene proyecto, ahí lo que usted, el 9 me tenía que mandar planificación que ya está corregido. ¿Quién era el que tenía planificación en su grupo? Vamos a ver. Sí, sí, como Lila. Lila mandó Lila. y ahí ya fue evaluado, no hay problema. Correcto. La pregunta ahora es, por ejemplo, Ahí mismo, yo, ahorita yo justamente les voy a borrar a los que mandaron ajá. porque no tenían que haberlo mandado, sino que solo era Lila. Vamos a buscar a Lila. Ahí, Lila Vanegas, y tiene su comentario. Mire, interesante, le puse estrictamente hablando, no calculó, o sea, porque ella me calculó ciertas cosas, ¿no? Adentro de su presupuesto. Le dije, no me calculó fotocopias y me calculó, no recuerdo qué más me calculó, pero le dije, no me, estrictamente hablando, si quiere hacer un presupuesto, tiene que incluir la gasolina y la comunicación también. Pero obviamente Lila recibió sus 20 puntos porque o sea, hicieron lo que tenían que haber hecho, ¿sí? Entonces Lila recibió sus 20 puntos y ella tenía un comentario que me dijo que el presupuesto van a ser 400 lempiras. Si se fijan, no sé si, bueno, si ustedes lo trabajaron con ella, Abogada, si saben que me ella puso... permite. Dígame. Sí, sí. Sí, entonces, Creo que, ajá, alguien me está la preguntando confusión, algo. sí, abogada. Dígame. Aló. Sí, dígame. Fíjese que la confusión está porque nosotros creíamos que todo el grupo iba a enviar cada una de las partes del proyecto. Es No más, se si preocupe, ustedes se Lila. fijan ahí, están 2 veces. Y en cuanto al presupuesto, es porque nosotros acabamos de terminar la clase de tesis y en la planificación iba el presupuesto. Sí, no, Obviamente no vamos a créame gastar los que está muy 400. bien que ustedes hayan pensado en el presupuesto, me pareció interesante, justamente, eso que incluyeron el presupuesto. Y como le dije, sacó, vamos a ver, vamos a buscar Lila otra vez. Sí, se fija, sacó los 20 puntos Lila. Y yo le revisé y le puse el comentario. Me pareció interesante los 400 lempiras. Y estrictamente hablando, no calculó la gasolina que van a tener que gastar y el costo de la comunicación. Usualmente. Pero si no hay consumo de combustible, no hay que poner. Yo voy a hacer la investigación toda en mi casa, no voy a utilizar gasolina para nada, solo para tal vez una planta eléctrica, pero sin faltar la luz. Pero Ujú. no es el caso, ¿no? Yo no voy a ningún lugar para hacer la investigación que estoy haciendo en clase en línea. Quizá uno Entonces, de sus compañeros necesita ir a sacar las copias o ir a hacer algo. ¿y si yo tengo una fotocopia en mi casa? Ah, bueno, entonces no necesita. Entonces ahí póngame Entonces, papel, póngame tinta. Pero como les digo, eso es ¿entendió? estrictamente hablando. Entonces sí, mire, eso, y también ahí es una cuestión también no sé, nosotros pusimos ahí el presupuesto por las clases que nosotros tuvimos de tesis. No, sí, está bien. Pero eso es irrelevante para el No, sí, trabajo, estoy yo de pienso. acuerdo. ¿Por qué los hacemos hacer planificaciones? Porque a futuro ustedes van a necesitar hacer varias planificaciones dentro de sus trabajos. Como diplomáticos, usualmente nosotros hacemos planificaciones para eventos que tenemos, para trabajos que tenemos que hacer, para cuáles son diferentes
los negociadores hacemos planificaciones con cada negociación a la que vamos. Cada una de las negociaciones necesita tener su planificación. Entonces, por eso es que es importante aprender a hacer esas planificaciones. Es un ejercicio, es como un músculo que tienen que desarrollar, ¿sí? Por eso es que los hacemos hacer esa planificación. La redacción, pues yo creo que sí, ahí todos saben que es importante la redacción, pero sí es importante que aprendan a hacer esas planificaciones. Inclusive, si no se meten dentro del cuerpo diplomático, no acaban siendo negociadores o diplomáticos per se, sino que acaban siendo consultores. Usualmente lo primero que se le pide al consultor es una planificación. Por eso es que me interesa que aprendan a hacerlo. Esto les va a servir en su carrera. ¿Sí? Pero sí, como les digo, aquí en el grupo de Livio, por ejemplo, Rafael, sí, porque si se fijan, los otros grupos solo me mandaron el que tenía que hacer la planificación. ¿Sí? Y aquí Susi ya me No, envió. no hay problema. Entonces nosotros vamos a seguir solamente yo y el embajador que estábamos encargados de hacer la redacción, nosotros mandamos. Correcto. Los otros pueden borrar. Yo lo borro, sí. Yo creo que yo soy la que lo tengo que borrar, no ustedes, porque... No, es posible. Es solamente ir allá y sacar eso, ¿no? Puede borrar. Cada uno de nosotros puede borrar la ok, fila, no sí. hay problema. Yo honestamente no sé cómo funciona la plataforma de su lado, pero sí sé que yo tengo que borrar ciertas cosas, porque si no, no les da acceso. Pero no se preocupen, lo que tienen que enviar son los que tienen que hacer la redacción. Sí, entonces en el inciso B, donde dice redacción, ahí ustedes son los que tienen que enviar. En el inciso C, les dice graficar, vamos a ver, aquí, sí, graficar, el 22, entonces el 22 el que tiene que graficar es el que va a enviar. El 25, que es corrección, solo el que esté encargado de corrección tiene que enviar. Sí. Ok, entendido. Perfecto, gracias. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Hoy ya estamos bien todos. Ok, chicos, espero que tengan un buen fin de semana. Gracias por haber tratado tan bonito a las invitadas que vinieron a compartir con nosotros esas experiencias que ellas han vivido dentro del cuerpo diplomático. Y les agradezco también por su paciencia y por haber cambiado las horas debido a justamente a que ellas tenían ya sus agendas un poquito apretadas. La otra semana los espero, vamos a hacer el simulacro, ese usualmente me emociona mucho hacer el simulacro con ustedes. Y les recuerdo que en una semana justamente, 10 minutitos, 5 a 10 minutitos, ustedes me presentan esa línea de comunicación que ustedes encontraron. Y luego preguntas y respuestas, tal vez de sus compañeros, alguno de ellos tenga alguna pregunta acerca de ¿y por qué va ahí? O alguna cosa así, ¿no? Y como grupo ustedes pueden contestar, o sea, no necesariamente el que ustedes tengan ahí presentando es el que tiene que contestar. Como grupo pueden contestar las preguntas. ¿Tienen que hacer PowerPoint? No necesariamente. ¿Tienen que usar el whiteboard de Zoom? No necesariamente. Como ustedes se sientan más cómodos, ustedes lo pueden hacer. Abogada, ¿podemos enviar algún documento para la clase para que ellos nos vayan siguiendo por medio de WhatsApp o lo que sea? Sí, como ustedes quieran. Lo que me interesa es que sepan comunicarse de una manera breve y concisa, que es muy importante para los diplomáticos tener esa habilidad. Les agradezco que hayan estado conmigo hoy, espero que tengan una muy buena noche y espero, ya vi que Nina mandó su trabajo, ya vi que ciertos otros mandaron, Susi mandó su trabajo ya de redacción, pero el resto que hagan falta, mándenmelo por favor para poder evaluarlos. Buenas noches, muchachos. Buenas noches. Buenas noches, Master. Buenas noches, Max. Buenas noches.